El 24º Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA por sus siglas, se realizó en Bogotá y puso en el centro del debate las dictaduras de la región y la realidad que viven los ciudadanos en países como Nicaragua, Cuba, Venezuela. Se habló de persecución política, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos que siguen marcando a estas naciones. Para ampliar este tema, vamos al Senado de Colombia. Nuestra compañera Catherine Leal está con Mariana Gómez del Campo, presidenta de la organización, presidenta reelecta. Catherine. Y Dania, televidentes, buenas tardes. Yo los saludo nuevamente desde el Congreso de la República en Bogotá, capital de Colombia, que hoy es epicentro de la noticia, pero porque acoge al Congreso Cristiano Demócrata de América Latina, donde aquí se han reunido nuevamente para votar, en este caso, para reelegir a su presidenta que nos acompaña hoy, a Mariana Gómez, pero también para hablar de lo que está pasando en la región, especialmente lo que está pasando últimamente en Colombia. Mariana, bienvenida a NTN 24 y hablemos primero de este congreso que acaba de pasar, lo que se ha hablado de su reelección. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio a NTN 24, mi querida Idania, te saludamos desde aquí, desde este maravilloso congreso, desde el Senado de la República aquí en Colombia. Y bueno, es muy importante lo que se está llevando a cabo el día de hoy, porque primero yo agradezco a los más de 25 países, alrededor de 30 partidos políticos que me hayan respaldado en esta reelección al frente de la organización, y para mí también es un privilegio que me pueda acompañar como primer vicepresidente el senador Efraín Cepeda, presidente del Senado colombiano, y simplemente decirles, es importante que exista esta organización porque desde aquí defendemos las libertades, desde aquí defendemos el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana, desde aquí levantamos la voz porque se respeten las democracias en los diferentes países. Tristemente hay países en donde la democracia no se respeta. Estamos viendo el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, en donde los dictadores hacen lo que les da la gana. Y bueno, para muestra un botón, tener presos políticos que no debieran estar presos, que debieran estar en libertad, alzando la voz por lo que creen. Y hoy no pueden levantar la voz. ¿Por qué? Porque están encarcelados y muchos otros que quisieran levantar la voz no lo hacen porque tienen miedo o han tenido que salir del país también. Justamente hablemos de esas causas. Vayámonos a la que tal vez más llama la atención por su nivel de crisis, de complejidad, y es Venezuela. ¿Qué está pasando con Venezuela y qué podemos hacer entonces para sacar a Venezuela de este régimen de Nicolás Maduro que pareciera no tener fin? Bueno, necesitamos que los gobiernos en América y el mundo se pronuncien con mucha más fuerza. No basta con lo que hemos hecho desde los parlamentos, en donde hay puntos de acuerdo, resoluciones, no basta, tiene que haber mucha más acción. El dictador Nicolás Maduro ha hecho lo que le da la gana, de hecho aquí levantamos la voz por los presos políticos y en representación de los presos políticos estuvo la familia de nuestro amigo Biagio Pilieri, del Partido Convergencia, que por cierto hoy cumple con el Partido Convergencia 32 años de existir. Felicitaciones a ellos porque levantan la voz, porque no se dejan, pero hoy tienen a su líder encarcelado de manera totalmente injusta. No se vale que esto está pasando, esto hace la dictadura. Tenemos que ser mucho más firmes con Venezuela. Yo le he dado en lo personal y como presidenta de la organización todo mi respaldo a María Corina Machado, a todo el equipo de la unidad, y yo espero que algún día alcancen la libertad y que sea pronto. Las elecciones en Venezuela se llevaron a cabo hace unos meses y ganó por paliza Edmundo González Urrutia, y ahora llevaron a cabo un proceso patito, un proceso que no vale nada, en donde incluso algunos de la oposición se prestaron. Pero lo que sí es que el presidente que debiera estar en la silla trabajando por las y los venezolanos es el presidente Edmundo González Urrutia. Y el pueblo de Venezuela hoy está exiliado. Y el pueblo de Venezuela es un pueblo valiente, es un pueblo entrón, es un pueblo que ya se manifestó
y que se volvió a manifestar en el último proceso electoral diciéndole al dictador, al tirano, no vamos a salir a votar en tu elección que no vale nada. Y es cierto, porque hoy Venezuela podría estar reescribiendo su historia, retomando esas banderas de lo que fue Venezuela hace muchos años, porque si había un referente en el mundo de América Latina, antes que Colombia fue Venezuela. Y hoy vemos que sigue siendo ese referente, pero esta vez para hablar de dictadura, de régimen, de opresión y pues de todo lo que hemos venido viendo en los últimos años. Pero le muevo el mapa y ahora la cambio para México. En México también estamos viendo un proceso muy parecido, con unas elecciones también que han pues generado muchas molestias, una presidenta que no convence. ¿Qué está pasando en México? Bueno, en México el régimen morenista se ha apoderado del poder legislativo, aunque hay resistencia, y desde el PAN, mi partido, se ha hecho un trabajo brutal, pero se han dedicado a comprar senadores de la República, a comprar diputados, así como lo escuchan, comprar. Entonces, personajes que fueron... Aquí se conoce muy bien esa figura, tristemente. ¿Sí? ¿Aquí cómo le llaman? ¿Mantequilla o...? Aquí le dicen mermelada. La mermelada. Ya ves, la mermelada, Sí, algo así me acordaba. Sí, Es lo mismo. igual. Entonces es terrible cuando legisladores se pasan, ¿no?, a otro partido político, en este caso por amenazas o por lo que sea. Se han ido muchos de ellos a Morena y así es como alcanzaron las 2/3 partes en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados, haciendo trampas, no necesariamente porque hayan sido electos por el pueblo. Entonces, hoy está tomado de alguna manera el poder legislativo. El poder judicial decidieron que se eligieran jueces, magistrados y ministros. Hoy han sido electos en México jueces que están vinculados con el crimen organizado. Esto es increíble. Salió a votar una pizca de la población, incluso menos que la que salió a votar en Venezuela. Y yo aquí lo que les diría es, hoy está en riesgo sin duda alguna, no nada más la división de poderes en México, porque creo que no nos imaginamos lo que va a pasar con jueces, magistrados y ministros electos. Hoy están en riesgo las elecciones que vengan, porque los órganos electorales se han ido penetrando también el mismo partido oficialista, el partido de Morena, y está también en riesgo la libertad de las y los mexicanos, y a veces parece que te das cuenta que está en riesgo tu libertad hasta que no puedes salir a manifestarte, hasta que no puedes alzar la voz, hasta que te empiezan a cerrar incluso los canales digitales o las redes sociales. Dices, qué barbaridad, ¿por qué tenemos que llegar hasta ahí? En Nicaragua, exactamente. en Cuba, y a México le sumamos la doble amenaza de Donald Trump y lo que ha venido pasando también con este conflicto en la frontera. Pero ahora la traigo aquí a Colombia, porque es que en Colombia tristemente el panorama no es diferente y estamos empezando a ver un Gustavo Petro, que es un presidente de izquierda, que si bien había venido liderando con la mayoría de los partidos en sus primeros años, hoy está tratando de vulnerar la Constitución y la ley al buscar presentar un mecanismo por decreto que tenía un orden, que decía que tenía que llegar al Congreso y si había un concepto favorable se avanzaba y el concepto fue desfavorable. Quiere desconocer la decisión del Congreso de la República y avanzar. Y eso es lo que ha prendido las alertas, porque aquí ya estamos viendo un acto de tiranía, un acto de un irrespeto a nuestra Constitución, a nuestras instituciones. ¿Qué lectura le hace usted lo que está viviendo en este momento Colombia con las decisiones de Gustavo Petro? Bueno, primero es muy importante decir, Gustavo Petro tiene una aceptación muy bajita. Ha venido disminuyendo. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en México, que el partido oficialista tiene una mayor aceptación por el hecho de engañar a los ciudadanos en gran medida. Y están recién electos de alguna manera. Sí, están recién electos, uno, y dos, también es un engaño a los ciudadanos haciéndole creer que si simpatizan con cualquier otro partido político les van a quitar las ayudas sociales, lo cual es una mentira contundente y rotunda. Yo aquí, ¿qué le diría a Colombia? Que se cuiden. Que cuiden a sus instituciones, que cuiden la división de poderes. Aquí todavía hay contrapesos, aquí hay un poder legislativo potente que le frenó una consulta popular. En México hoy sería imposible frenar una consulta popular. ¿Por qué? Porque han ido comprando legisladores, insisto. Entonces, aquí hay instituciones muy sólidas aún, no se dejen.
todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, la Procuraduría General, tienen que velar porque se respete la Constitución, porque se respete el Estado de Derecho, por no permitirle al presidente que haga lo que le dé la gana. Aquí todavía hay instituciones que pueden contenerlo. En México eso ya no se ve. Y eso es muy fuerte. Entonces, Colombia todavía está a tiempo. Tienen proceso electoral el año próximo. Entonces, eso esperamos. Sí, entonces con un proceso electoral el año próximo y con la baja aceptación del presidente Petro, creo que Colombia puede dar un viraje muy interesante en los próximos meses. Pero lo más valioso es la democracia, lo más valioso es la libertad, lo más valioso es poder salir a la calle y sentirte tranquilo. Hoy la inseguridad, el narcotráfico tiene a nuestros países. Nos estamos devolviendo, además, ¿sí? En Colombia. México lo está viviendo, nosotros Totalmente. Lo vivimos en los 90, pero hoy nos estamos devolviendo. No lo permitan. En esa ruptura, en esa falta de autoridad y en esa... se ha venido desvaneciendo el poder de las fuerzas militares justamente para que no puedan actuar frente a grupos al margen de la ley, frente a la lucha contra el narcotráfico, frente a estas situaciones, ya las estamos viviendo. Bueno, además ustedes tienen aquí en Colombia una ventaja, tienen la segunda vuelta electoral, sí. Y eso les permite que todos los partidos que piensan, a ver, es muy difícil que todos pensemos igual, pero que todos los partidos que coinciden en que no se están haciendo las cosas adecuadamente hoy en Colombia, puedan ponerse de acuerdo para encontrar a la mejor opción y dar un viraje en este país tan maravilloso. A mí Colombia me parece un país increíble, con instituciones fuertes, no lo pierdan. Es un episodio menor lo que se está viviendo hoy en la presidencia de Colombia, no lo pierdan, porque nosotros ya llevamos poco más de 6 años. 6 años de autoritarismo, 6 años de mentiras, 6 años, eso es lo que se vive en México, 6 años de autoritarismo, de mentiras, de engañar a la gente, de manipular elecciones. Y bueno, creo que la verdad es que estando en este 24 Congreso de la OTCA, me doy cuenta perfectamente que los países, cuando empiezas a hablar de estos temas, empiezan a mover la cabeza de nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, la historia se repite. Tratemos que, yo le diría al pueblo de Colombia, de que no repitan la historia, lo que está pasándonos hoy en México. Échense un clavado a lo que han sido los últimos años en México y se van a dar cuenta de los peligros que corren en Colombia si no toman buenas decisiones. Pues, Presidenta, con su advertencia y sobre todo con esta reflexión que usted nos hace como colombianos, que yo creo que es válido también empezar a reflexionar frente a mantenernos firmes en la defensa de la democracia, en la defensa de las instituciones y en respaldar a esas instituciones que aún permanecen de pie como el Congreso de la República. Nos despedimos, gracias por acompañarnos en NTN La Tarde, pues Idania, usted también. Muchísimas gracias, gracias. Pues Idania, usted en estudio por supuesto que tiene más información. Gracias, Catherine. Gracias por la entrevista. Mariana Gómez del Campo. Mariana primero fue diputada, ha sido senadora y en este momento pues está en Colombia y ha sido reelegida como presidenta de la organización demócrata cristiana OTCA.